Buenos días a todos, en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de bioética. En este segundo tema introductorio veremos los distintos modelos de pensamiento que se aplican en el ámbito de la bioética. Contaremos de nuevo con la presencia de la doctora Marta Tarasco, médico especialista en foniatría y experta en bioética, tanto desde el punto de vista académico como por su labor en organismos internacionales. Y sin más, dejo paso a la doctora para que comience con el curso. Pero la sesión de hoy, lo que vamos a ver, sobre todo, son los modelos de pensamiento y la metodología de la bioética. La metodología de la bioética, ya habíamos señalado que la bioética es, no sé por qué, no puedo, perdón, perdón. Que la bioética es una ética especial. Sin embargo, y es una ética especial, y como toda la ética en general, lo que busca es la felicidad del hombre. Toda persona es un buscador de la felicidad. A veces nos equivocamos cuando estamos buscando esa felicidad, pero sin embargo, estamos buscando la felicidad. Y el camino más eficiente para encontrar esa felicidad es la ética, porque cada vez que actuamos en el bien, que actuamos bien, es como un sinónimo, según Aristóteles, de vivir bien, lo que estamos haciendo es vivir felices, ¿no? Kant nos va a decir que la ética no es una superestructura, es decir, algo añadido a la vida del hombre, algo que pues eventualmente se razona al respecto, o se descubre o lo que sea, como lo que hoy en día pues sería un móvil, ¿verdad? Que casi parece que los bebés cuando nacen ya traen uno en la mano, pero eso es una superestructura, está añadido al hombre. Bueno, se nota muy fácil, ¿no? Sin embargo, la ética no, es parte de la estructura natural del hombre, porque intuye que bueno, porque intuye que es una, una forma de llegar a la felicidad o de detectar qué es lo que le va a hacer feliz y no. Ya habíamos dicho entonces que la ética va a estudiar los actos humanos en cuanto a que sean conformes al verdadero bien de la naturaleza del hombre. Quiero hacer notar justamente esto, la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque es en la naturaleza del hombre lo que el- va a ser justo la medida por la cual vamos a determinar si algo es ético o no. Es decir, si va de acuerdo a su naturaleza. Dentro de la naturaleza está la finalidad última y esa finalidad última, ya dijimos, pues es esa búsqueda de felicidad. Para ello, la ética hecha a mano, ¿verdad? Elabora, no que los invente, porque no es que antes no existían y luego ya existen, pero eh, puntualiza lo que van a ser principios universales. Y por ende, la ética va a ser la ciencia que busca causas últimas. En ello vamos a ver lo que más adelante Kant va a enumerar como lo que son los imperativos categóricos, pero que desde antes ya filósofos muy anteriores a Kant, Santo Tomás de Aquino para empezar, pero incluso en los helénicos alcanzamos aunque con otros nombres o digamos sin este nombre, alcanzamos a ver el
imperativo categórico más importante de todos, o el imperativo ético más bien, más importante de todos, que es hacer el bien y evitar el mal. En realidad, quiero hacer aquí un paréntesis porque va a venir al caso en un momento más cuando hablemos de una de las corrientes de la bioética. Cuando nosotros hacemos el bien, necesariamente evitando el mal. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo muy clínico para que se entienda. Si yo pretendo, pues, quitarle un órgano o quitar el absceso dentro de un órgano, está muy infectado y está complicándose mucho y muy, bueno, está este órgano muy dañado, voy a tener que hacerle un poquito de daño al paciente, pues poniéndole una anestesia, abriendo a lo mejor su abdomen, em, separando los tejidos, a esto le llamamos diseccionar los tejidos, exponer el órgano y luego abrir el órgano y bueno, y el propio cirujano, pues meter las manos en en ese tejido que está ya muy descompuesto, muy desconfigurado de su forma original para poder sacar todo un absceso lleno de pus, etcétera. Se lava, se quita la membrana, el saco donde estaba puesto, se cierra y tal. Y parecería que estamos haciéndole mal al paciente. Sí, efectivamente, tuvimos que someterle a una cirugía, tuvimos que cortarlo, tuvimos que, pues, hacerle un poquito de daño. Pero sin embargo, lo que nosotros estábamos buscando era hacer el bien al paciente. Este hacer el bien presupone entonces que todas las otras acciones para poder lograrlo fue buscando hacer el mal. Entonces, no basta para que la acción sea verdaderamente lo más ética posible, no basta con no hacer daño, sino hay que tratar de hacer el bien. Y otro de los imperativos éticos muy importantes es el no hacer a otros lo que no queremos para nosotros. Respecto a evitar el mal, hay un ejemplo muy fuerte, bueno, al menos a mí me llamó mucho la atención. Hubo una vez, me parece que era en Colombia, que un periodista grabó cómo murió una niña, ¿no? Había habido una inundación por algo, ya no recuerdo muy bien el hecho, y resulta que dentro de los escombros o el desagüe, o algo así, una niña pequeña, será de unos 6 años aproximadamente, quedó atrapada y no se podía zafar esta niña, ¿no? Entonces, la pobre niña, pues, ve la cara del periodista, esa es una foto muy dramática, ve la cara del periodista que la está grabando, ya no sabe cómo suplicarle, no con palabras, sino con su propia mirada, que la ayude y sin embargo el periodista lo que hace es buscar la foto, ¿no? Buscar la imagen así y bueno, fue altamente criticado por ese motivo porque pues bueno, ahí lo que cabe no es obtener la foto, no es lo más importante. Hacer el bien hubiera sido pues tratar, tal vez no lo hubiera logrado, pero tratar de liberar a la pequeña y sin embargo buscó otra cosa, ¿no? Buscó su Pulitzer y bueno, y la dejó morir. Entonces, ahí nosotros vemos que en una acción que aparentemente no era lícita desde el punto de vista laboral como ustedes lo quieran juzgar, pero que sin embargo no se trata de eso, ¿no? Se trata siempre de buscar hacer el bien. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, estos tres imperativos éticos, digamos que son las piedras angulares de toda la ética. Si nosotros procuramos hacer el bien, procuramos evitar el mal
y no hacemos a otros lo que no quisiéramos para nosotros, bueno, pues de alguna manera estamos casi seguros que nuestra acción va a ser una acción ética. Ahora bien, la ética ayuda al desarrollo humano. No va a tratarse simplemente de restringir la libertad humana, sino que potencia las capacidades personales. Va a ayudar a la persona a que trascienda a la persona. Eh, me explico un poco más. Si bien la ética desde el punto de vista comunitario, pues si toda una sociedad actúa éticamente, por ejemplo, si toda una sociedad suele frenar cuando ve a un peatón cruzando, eh, pues bueno, uno sabe que esa sociedad va a funcionar mejor, sin lugar a duda, ¿no? En cambio, cuando en una sociedad, pues hay a lo mejor el hábito de robar muy frecuentemente, va escalando, 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 se vuelve violenta y las cosas no funcionan bien. Pero sin embargo, a nivel personal, bueno, ahí es fácil evidenciarlo, pero a nivel personal también. ¿Por qué? Porque a nivel personal, la ética o la acción ética, mejor dicho, nos ayuda en primer lugar a visualizar el bien. Una vez que nosotros tenemos visualizado el bien, es mucho más fácil que nosotros empecemos a crecer hacia ese bien, a transformarnos hacia ese bien. Y en ese momento podemos hablar de que estamos superando nuestros propios límites. Eso es trascender, es ir más allá del propio límite, ¿no? En el sentido positivo, evidentemente. Bien, habíamos visto ya cómo la ética surge de la filosofía junto con otra serie de disciplinas, pero en cuanto a la bioética, que es una ética especial, pues la bioética va a estar buscando el bien en el campo de las ciencias, de la vida y de la salud, y se va a ayudar de muchas otras disciplinas como por ejemplo la lógica, la antropología, la biología, el derecho, la economía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es así como va a funcionar, pero a la vez quiero que observemos algo, porque ya estamos a punto de entrar en lo que es la descripción de la metodología de la bioética. Si nosotros por ejemplo, comparáramos el saber de la lógica y el saber de la biología y el saber del derecho, nos damos cuenta que son súper diferentes, ¿no? La biología podemos demostrarla. Mira, la célula se dividió, la célula está viva, la célula ha muerto o el organismo. Bueno, quien habla de células habla del organismo, lógicamente, ¿no? Y de la misma manera, pues en lógica podemos decir, bueno, si tal argumento se dice así, es correcto o no es correcto, etcétera. Es decir, hay evidencias cuantificables, hay evidencias que justo podemos demostrar por la cuantificación. Pero cuando pasamos al derecho, cuando pasamos a la antropología filosófica, no me estoy refiriendo a la antropología social, cuando decimos el hombre es tal definición, ¿cómo lo demostramos? ¿Lo demostramos cuantitativamente? No. Cuantitativamente vamos a demostrar cuál es la altura de la persona, cuál es la edad de la persona, la tensión arterial de la persona, pero no podemos demostrar que el hombre, que ese individuo de la especie humana es persona. Uno de los argumentos más fuertes, y ya lo veremos en su momento, respecto al aborto, es que justamente como no se puede demostrar
que el individuo de la especie humana es persona en su nivel inicial, es decir, una vez que se ha dado la fecundación del óvulo por el espermatozoide, entonces mucha gente dice, mira, si fuera persona, obviamente se respetaría, pero como no lo podemos demostrar, quiere decir que podemos utilizar ese cúmulo de células pues para la investigación, para que la madre si lo desea lo tenga y si no, no, para todo lo que sabemos, ¿no? Y en el derecho pasa igual, ¿no? En el derecho positivo sabemos que las leyes se gestan por votación simplemente. En el derecho natural se deducen, pero esa deducción es una deducción hecha por el conocimiento de lo que es la ley, de lo que es la ética también, pero también la frónesis, ¿no? Es decir, esa prudencia de vivir virtuosamente hacia el bien. Entonces, no es una respuesta cuantitativa, son respuestas o conocimientos cualitativos. Y por ello, aquí ya comenzamos a ver qué raro que la bioética una ciencias, pues como la economía, que es cuantitativa, la biología, que es cuantitativa. Recuerden que de la medicina que se dice que es ciencia y arte, pues la parte de ciencia viene de la biología, ¿eh? No, no es que de la filosofía emerja directo la medicina, es un paso intermedio con el conocimiento biológico. Entonces, em, pero ¿cómo es posible que lo unamos a la antropología o al derecho o bien a la propia eh, ética misma, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos unir ese conocimiento cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo? Y a eso se le va a denominar transdisciplina. Están las disciplinas, las pluridisciplinas, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la medicina, ¿no? Está pues la parte del conocimiento científico, pero también la parte del conocimiento humanista, psicológico, de cómo actúa mejor el paciente, si le hablo, si le echo un niño para que haga una medida o si mejor lo hago pues de manera muy cariñosa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son pluridisciplinas. Luego está la interdisciplina, en donde hay muchas disciplinas y entre todas las disciplinas cada una tiene el mismo peso, no peso por votación, sino peso para el diálogo, para que los argumentos puedan ser comprendidos por todas las demás disciplinas. Y luego está la transdisciplina, que es lo mismo que la interdisciplina, pero además que crea una metodología diferente, una metodología totalmente nueva, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Em, es muy evidente que las normas éticas surgen del concepto de hombre que tengamos, de ese concepto de la persona que está actuando. Entonces, esto es importantísimo y es la piedra angular, digamos, la parte más objetiva de la bioética, porque si no, nos dirían, bueno, eso es lo que piensas tú, pero yo pienso diferente, tal. No, es que en la bioética hay una columna vertebral que es objetiva, aunque no cuantitativa, ojo, y que es justamente ese concepto de hombre o estudiado, pues, por la antropología filosófica. Em, en cuanto a esta antropología, ay, perdón, esta antropología filosófica, Max Scheler nos va a
a explicar que justamente lo que es bueno para el hombre, es decir, lo que la ética va a perseguir para el hombre, no va a depender de la elección. Ah, es que el paciente quiere, es que la señora no quiere ahora tener un hijo y ahora lo quiere tener a toda costa. Es que el paciente ya no quiere vivir, etcétera, ¿no? Entonces, no depende del querer. Del querer depende la acción autónoma. Eso sí, todos queremos algo siempre, ¿no? Pero lo que es la ética va a depender de lo que el hombre es. Y ese ser del hombre se va a expresar en diversos bienes morales que luego se van a expresar en preceptos, pero eh, que están, digamos, plasmados en una dimensión del hombre que es ese devenir. El devenir es el tratar de ser aquello que se debe ser, ¿no? El hombre siempre está deviniendo, siempre, continuamente. Estamos luchando, sería otra forma de expresarlo, luchando por llegar a ser aquello que tenemos que ser. Y tenemos que ser felices, esa es nuestra meta, ser felices. Para un creyente esa felicidad tiene un nombre, para un no creyente esa felicidad eh, no tiene ese nombre, pero se comporta de la misma forma, ¿no? Podrá decir que es el amor, a veces nos podemos equivocar y podemos pensar, ponerle una explicación, em, pues que semánticamente no tiene nada que ver y ponerle a la felicidad como definición algo que está en la materia, nada más. No, el hombre está hecho para ese devenir total, para ese devenir que abarca la dimensión biológica, sin lugar a dudas, pero o que se manifiesta en la dimensión biológica, para hablar con propiedad, pero que en realidad es l- necesariamente la dimensión espiritual del hombre. Entonces, y esto lo digo porque no todo mundo parte desde la fe, desde cualquier fe, no estoy hablando de una en concreto, pero sin lugar a dudas, para cualquier persona entiende que su felicidad no está en lo material. Cuando estamos en la vida, en el transcurso de la maduración, ¿no? Un adolescente pues que no está apenas madurando, no, y un niño, pues con mayor razón, no alcanzan a percibir necesariamente que la felicidad no está en cuando termine la carrera, cuando tenga un trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando mis hijos terminen la carrera, cuando mis hijos se casen y cuando mis hijos tengan hijos, ¿no? Porque sería el círculo de nunca terminar, o cuando tenga un auto, o cuando tenga una casa, o cuando, etcétera. No, no está en el poder, está en el ser y en ese ser ético, en ese ser ético que lo podemos experimentar de manera empírica cuando hacemos una acción buena que nadie nos juzga, nadie nos aplaude, nadie nos felicita, es más, nadie se entera siquiera que hicimos una acción buena y sin embargo nosotros por haber hecho esa acción buena nos sentimos súper contentos. No diré totalmente felices porque no es la única acción buena que tenemos que realizar en nuestra vida, pero sí
muy felices al menos ese día, ¿no? Muy contentos de haber hecho lo que hicimos. Y nadie nos ha aplaudido, nadie nos va a dar una medalla por haber hecho ese acto bueno, pero nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Entonces, para que podamos entender que el filósofo más dotado y una persona a lo mejor iletrada pueden llegar a evidenciar el por qué esa felicidad nos completa, ¿no? Y que siempre estamos en búsqueda de esa felicidad. Em, la metodología de la bioética tuvo que ser diferente o tuvo que surgir la bioética porque los problemas eran diferentes o son diferentes. Y son diferentes no porque el hombre haya cambiado, pero sí ha cambiado las condiciones gracias a la biotecnología. Fíjense ustedes, el inicio y el fin de la vida parece, parece, como si los pudiéramos manipular, como si tuviéramos la forma de, r- digamos que, intervenir en el inicio de la vida un poco más, con más anterioridad. Y que en el fin de la vida, en ese final de la vida, también lográramos como empujarlo un poco más y prolongar esa vida. Ahí es un poco más notable todo lo que hemos hecho biotecnológicamente, ¿no? En cuanto a la sexualidad, bueno, hoy con toda la teoría de género, etcétera, pues bueno, o sea, hay más cambios tal vez que en ninguna otra área de la corporeidad humana. En reproducción o, o digamos, esa posibilidad de tener hijos, eh, ha cambiado muchísimo. Todo comenzó por evitar los hijos con las píldoras anticonceptivas y luego ha cambiado en tener hijos, porque claro, después de bloquearnos el eje hipotálamo hipoficiario por muchísimos años, es obvio que es más difícil poder llegar a concebir un hijo, ¿no? En investigación, actualmente se realizan actos de investigación que antes ni los hubiéramos soñado, ¿no? Con, pues, meter a lo mejor alguna célula, alterar alguna célula embrionaria antes de implantarlo con un bebé obtenido de fecundación in vitro y hacemos algún paso de ingeniería genética y para investigar, bueno, seguramente si es algo curativo será algo bueno, aunque el medio, es decir, la reproducción asistida, pues no sea el óptimo, pero en el Inter van a afectarse muchos niños, ¿no? La asignación de recursos para la salud. Esto eh, pues bueno, en todos los países lo sufrimos, pero en Latinoamérica lo sufrimos muchísimo más porque la sanidad pública no es, no porque no haya buenos médicos. De hecho, yo creo que tenemos más oportunidad los médicos de hacer prácticas hospitalarias que en los países europeos, en los países asiáticos, etcétera. Y por ende, bueno, podemos tener una medicina de gran conocimiento, pero a la hora de practicar la medicina, la sanidad pública es muy limitante porque los recursos son muy limitantes, ¿no? Por ejemplo, en mi país, en México, se han reducido dos veces y estamos a 30 de enero, es decir, apenas llevamos unos ciento y pico de días del nuevo gobierno y ya se han reducido dos veces el presupuesto de sanidad, ¿no? O cuando en la pandemia, eh, pues también
no se empezaron a aplicar vacunas inmediatamente, etcétera. Entonces, bueno, estas cosas lógicamente afectan y tenemos que plantearnos las cosas de manera diferente. La relación médico-paciente, que también ha cambiado desde que el paciente ahora es el que decide todo, aunque él mismo no se puede tratar, decide tanto de pagarle al doctor para mandar al médico a que le mate, ¿no? Por ejemplo, o que decide pagarle al médico y mandarle al médico, ordenarle al médico que le cambie, eh, pues, rasgos de su corporeidad porque se identifica con otro ser animal, a lo mejor, o con otro sexo, ¿no? Es decir, no que le atraigan personas del mismo sexo, sino que se percibe a sí mismo como alguien de otro sexo, etcétera. Entonces, claro que la relación médico-paciente ha cambiado, sobre todo en el paciente también, en que ya ve al médico con verdadero pánico porque alguien de su familia le pagó al médico o bien el paciente con muchos años de antelación pagó un servicio médico en el cual lo van a matar llegado un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas lógicamente son contenidos diferentes. El sentido terapéutico que ahora parece que en lugar de ser para curar, como es el término terapia, es para modificar, para prolongar, para alterar los límites de la corporeidad natural, ¿no? Entonces, esto, bueno, como los contenidos han cambiado, pero había que diseñar otra metodología, pero también en cuanto a la naturaleza de esos contenidos, lo que explicaba yo en la diapositiva anterior, ¿no? Y es que en el conocimiento empírico que se demuestra cuantitativamente por la metodología científica, hay que añadirle el conocimiento axiológico o de valores que se demuestra de otra forma por argumentación, por comparación, por explicación epistemológica, etcétera. Bien, entonces, para poder pues llevar a cabo este método, tenemos diferentes modelos. Helios Grecha va a proponer un método triangular en el cual lo primero que se tiene que hacer es revisar el dato científico. Una vez que el dato científico ya está bien estudiado, entonces se parte de una lectura antropológica que implica en esta lectura que definimos cuál va a ser el concepto de ser humano, de persona del que vamos a partir. Y una vez hecho esto, entonces se enuncia el juicio ético, ¿no? Es decir, se dice, bueno, dado el problema biológico es tal, si consideramos que el ser humano que tenemos enfrente o que va a ser el paciente o los pacientes los vamos a considerar solo desde el punto de vista de utilidad social, luego entonces, pues no hay que invertir muchos recursos en ellos. ¿Se dan cuenta? Diferente es que si decimos, bueno, pero entonces estas personas, estos pacientes que tenemos a quienes vamos a aplicar esta medida, valen por personas, su dignidad es siempre la misma, independientemente de su productividad, de lo que ellos sean capaces de ejecutar. Bueno, pues evidentemente la respuesta ética va a ser diferente, ¿no? Entonces podemos decir, no, pues entonces no hay que hacer
o hay que invertir todo lo que haga falta. Y si no alcanza el presupuesto de salud, pues se ve que otra cosa se recorta, pero no podemos abandonar a estas personas, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver un poquito más cómo sucede esto. Entonces, este esquema es mío, pero está basado en el esquema de Sgrecha. Es el análisis del hecho con todo lo que tiene que ver con el problema, la parte médica, la parte social, la parte económica, la parte legal también, etcétera, ¿no? Y luego, desde el marco antropológico, y sigue con otra diapositiva que ahora les muestro, vamos a establecer una jerarquía de principios y valores para llegar a este juicio o resolución ética. Entonces, esta jerarquía ética se va a aplicar a los datos científicos y va a llegar a los límites del problema, ¿no? ¿Cuál es el bien que estamos buscando? ¿Buscamos a la fuerza salvar la vida del paciente? Bueno, es que este paciente ya no podemos ayudarle más, ¿no? Por ejemplo, a este paciente la ciencia no alcanza a proporcionarle otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O al contrario, en este caso, en este paciente, mire, lo normal sería que aplicáramos tal medida, pero dado que a este paciente no le va bien esta medida o no es suficiente para él, pues entonces vamos a buscar otra, ¿no? Y entonces así vamos a estar no solo ayudando al paciente, sino también como personal de salud, como sociedad misma que estamos pidiendo algo, vamos a buscar esta felicidad que nos da la ética, ¿no? Entonces, decíamos, del hecho, tenemos desde luego que evidenciar cuál es el problema ético. De ahí, con el análisis del marco antropológico, decimos, bueno, la persona es útil o la persona puede denominarse persona, el ser humano puede denominarse ser humano solo porque es capaz de hacer de expresar cuál es su voluntad, porque tiene un sistema nervioso completo, porque está consciente, porque lo dijo previamente en una voluntad anticipada, porque algún familiar lo está diciendo en lugar de él, porque es una persona incompetente, ya sea por edad o ya sea porque perdió la competencia intelectual, etcétera. Y entonces vamos a poner un valor principal. Si el valor principal es la autonomía del paciente, como en el caso que estoy diciendo, bueno, pues evidentemente todos los demás valores van a estar supeditados a la autonomía. Y entonces es, bueno, pues sí, pero el paciente quiere que le ayudemos a morir. Y entonces la bioética no es que no se equivoque, es que la bioética no es una equivocación. Si estamos partiendo del liberalismo, de poner hasta arriba de los valores a la autonomía, pues obviamente vamos a llegar a esta conclusión. Si por el contrario ponemos la utilidad social, pues vamos a decir, no, pero no vamos a ayudar a este paciente a morirse porque es una persona muy útil a la sociedad, porque es un gran científico, porque es un gran economista, porque lo que sea, ¿no? O bien, si partimos del personalismo, que sería la propuesta que yo tendría para ustedes, pues evidentemente lo que queremos es que la dignidad humana sea
el valor principal y la voluntad del paciente, las posibilidades, pues a lo mejor de una organización sanitaria, cualquier otra cosa se tiene que supeditar a ese valor principal para la resolución ética. Fíjense bien, la bioética no es la que cura. El médico practicante no es quien, o sea, en último término, no puede, pues, tomar una decisión a lo mejor como quisiera porque está en un sistema, ¿no? Entonces, estamos hablando de desde la ética, ¿qué diríamos de ese acto? Luego, la persona que ejecuta, que actúa, es la que va a tener que tomar la decisión final, no por capricho, sino con esta guía de la bioética, ¿no? O sea, no quiero decir que hagamos todo como necesariamente quisiéramos, porque si alguien quiere lo bueno, fenomenal, pero ¿y si alguien no quiere lo bueno? Pues entonces fíjense las consecuencias, ¿no? O sea, como la bioética no toda va a luchar por el bien supremo del hombre, va a luchar por lo que está definiendo que es el hombre. Si definen que el hombre es persona porque tiene un sistema nervioso central, capaz de decir cuál es su voluntad para el liberalismo o capaz de producir para la sociedad, para el utilitarismo, no es igual que si decimos que el ser humano es persona por su dignidad, que es inalienable, independientemente de su edad, de su sexo, de sus condiciones de salud, de su productividad, de su inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Las conclusiones van a ser muy diferentes. Entonces, y todo lo dice la misma bioética, porque la bioética lo que propone es este método, no propone la antropología. Dentro de las principales ramas de o digamos, definiciones de la antropología filosófica, el personalismo es la propuesta que yo quiero o que yo considero como la mejor, porque abarca a todas las personas, no abarca a algunas personas, porque tanto en el liberalismo como en el utilitarismo dejamos fuera a las personas que no pueden producir porque son muy pequeños, porque están enfermitos, porque ya son muy mayores, porque han perdido la conciencia, por todo lo que podemos decir, o que no pueden expresar su opinión, como los embriones, los fetos, los niños recién nacidos, las personas con debilidad mental, las personas que no están conscientes, las personas que no tienen el conocimiento intelectual, no quiero decir inteligencia, pero sí el conocimiento para poderse expresar, las personas que viven en regímenes totalitaristas y no pueden expresar lo que quieren, ¿no? Que también hay de eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la definición de la bioética no es tan fácil. Parecería como la panacea la bioética. Y no, bueno, sí, siempre y cuando partamos de las bases adecuadas de la realidad humana, ¿no? Y la realidad humana es que no solo somos personas los que pensamos, porque además podemos dejar de pensar en cualquier momento. Bien, en cuanto a esta jerarquía de valores, nos va a dar una jerarquía de principios. Por ejemplo, para el liberalismo ya dijimos que el valor es la autonomía. La autonomía no es lo mismo que libertad, ¿eh? Recordemos que libertad es el conocimiento del acto, el conocimiento de el bien del acto y del medio para realizar el acto. Y luego poner toda la voluntad en realizar el acto. La autonomía es
tener un deseo de actuar y actuar. Actuar, bueno, porque se puede. Por ejemplo, pues si vamos en el tráfico y queremos volar, pues por más que querramos, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero de lo que se puede, pues eso sería la autonomía. Entonces, el principio sería respeto a la autonomía. En el personalismo ya dijimos que es la dignidad de la persona. ¿Cómo vamos a definir dignidad de la persona? Dignidad de la persona es todo aquello que la persona es y todo aquello que va a ser o que la persona busca como su finalidad última. Eso que va a devenir, esa felicidad que supera los límites de su existencia. ¿Ok? Y a esto le llamamos ontología de la persona, es decir, la constitución no solo de su cuerpo, para esto pues lo estudiarían la anatomía y la fisiología y, y ya está, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más fuerte, mucho más grande y que es por qué lucha la persona, qué desea la persona, qué busca la persona de todas las épocas y en todas las edades de la humanidad, ¿no? Entonces, y eso es la dignidad de la persona. Y es algo fácilmente experimentable, sobre todo porque cuando violan nuestra dignidad, ¿no? Cuando pisotean nuestra dignidad. Y ahí el que sepa más y el que sepa menos sabe perfectamente cuando alguien ha violado su dignidad, porque es algo experimental, ¿no? Entonces, el principio de la dignidad de la persona sería la inviolabilidad de la vida. Y en el utilitarismo ya dijimos que el valor es la utilidad social. Entonces, el principio es el máximo bienestar para el mayor número de personas. ¿Por qué? Porque como lo que se pretende es tener bienes materiales, por ejemplo, el derecho a servicios sanitarios. Bueno, no alcanza para todos. Punto final. No importa en qué país del mundo estemos hablando, ¿no? Eh, entonces se va a dar el máximo bienestar para el mayor número de personas. ¿Qué pasa? No notamos que no alcanza para todos, aún en países bien organizados, porque sí, todas las personas pueden tener servicios de salud, pero nada más que de las 100,000 posibilidades que existen de enfermedades y sus tratamientos, el servicio de salud cubre una fracción bastante restringida, ¿no? No abarca todo, abarca una cantidad. Es como en los seguros de gastos médicos. De alguna manera sí cubren y desde luego hay que tener uno y desde luego son utilísimos, pero no cubren todo, tienen excluyentes. Entonces, más o menos es lo mismo, ¿no? Con el utilitarismo. Entonces, es el máximo bienestar, que bienestar no es lo mismo que bien, para el mayor número de personas. Bueno, ahora bien, es verdad que hay una bioética de principios y en ese sentido, pues toda la bioética se va a enunciar en principios. Pero lo que tenemos que buscar más que los principios son los preceptos, es decir, los contenidos que nos señalen esos valores de los cuales hemos hablado. Porque de otra manera, si estamos solo enumerando los principios, cada vez ponemos más y más y más y más principios. Y una gran biojurista española, la doctora María Dolores Vilacoro, decía que
a mayor número de principios enunciados, menos se cumple aquello en donde estén enunciados, ¿no? Entonces, todos los documentos internacionales, las cartas de intención, las leyes incluso eh, civiles de una sociedad, a mayor número de principios, menos van a poderse ejercer. ¿Por qué? Porque ya son tantos que, que de alguna manera acaban por perder el sentido, ¿no? Entonces, en la Declaración de Barcelona, por ejemplo, que se dio como respuesta a la bioética de los principios de Estados Unidos de Childress y Beauchamp, se enumera la dignidad, la integridad, la vulnerabilidad y el principio de precaución para suplir los cuatro principios que habían enunciado Childress y Beauchamp, que ahora voy a hablar de ello, ¿no? Bien, ahora sí vamos a pasar a ver los diferentes corrientes o modelos más que filosóficos, son de antropología filosófica que fundamentan a la bioética. En realidad son muchísimos más, pero vamos a tocar cuatro porque son los más frecuentes, ¿de acuerdo? Bien, están por un lado todos los que vamos a llamar los modelos realistas. Los modelos realistas o cognitivistas que presuponen que la verdad existe, que se puede llegar a conocer, aunque sea de manera imperfecta, paulatina, parcial, todo lo que ustedes quieran, pero que es factible irla conociendo. Y los hechos siempre se van a vincular a la verdad. Es decir, no es que yo actúe como si no hubiera, digamos, la ley de la gravedad y luego surge la ley de la gravedad. No, yo actúo de pie en el suelo del planeta Tierra con la ley de la gravedad que ya ha sido evidenciada. ¿Me explicó? Y luego entonces hay consecuencias. Si suelto mi vaso de agua, pues se cae, ¿no? Si pongo un mueble, pues el mueble no se va a mover por esa ley de la gravedad, etcétera. Y por otro lado, mucho más frecuentes están todos los modelos no cognitivistas que presuponen que la verdad o no existe o no se puede conocer o el hombre la va creando individualmente. No solo que yo tenga mi verdad, sino que cada uno de nosotros la va adaptando a las circunstancias actualizadas de la vida de cada uno. Y por ese motivo, lógicamente, los hechos no están vinculados a la verdad. Em, Se parte también de em, una falacia naturalista, se llama, em, de la ley de Hume y que Gillian Moore enunció como en inglés, el is es igual al ought to be. ¿Se acuerdan cuando decíamos en la diapositiva anterior que de la verdad nacen los hechos? O sea, que los hechos están vinculados a la verdad. En esta falacia justamente se dice lo contrario, que así, solo que se dice en cuestión moral, ¿me explicó? El así es decir, el cómo actúa la persona o la sociedad, es igual al así debería de ser, ¿de acuerdo? En la moral decimos, bueno, yo pago mis impuestos, pero debería de hacerlo de una manera más cuidadosa. No digo mentiras, pero si exagero, estoy mintiendo un poco, ¿no? Entonces, debería yo de ser más precisa
cuando describo algo. Entonces, ese deber ser es lo que llamamos la vida moral. Entonces, con esta falacia, ese deber ser en realidad es parte del que así ya es. A todo mundo dice mentiras, entonces deberíamos de decir mentiras. Esto es un argumento, van a pensar que esto es como muy tonto que nos lo creamos, ¿no? Bueno, no. Fíjense ustedes, ¿qué dicen el 90% de la fundamentación de cualquier ley permisiva para el aborto de cualquier país del mundo? Dicen que como ya se ejercen los abortos y para que no haya más muertes de la mujer, bueno, será de la mujer adulta, porque claro, todas las embrionas femeninas se acaban muriendo con el aborto, entonces hay que despenalizar el aborto para que entonces se realice en instituciones sanitarias. Entonces ahí así es, hay muchos abortos, de todas formas se realiza el aborto y llegamos a decir civilmente, por la ley civil, así debería de ser, ¿no? Enumeramos la ley como, entonces, es factible realizar el aborto y no solo eso, es factible que la medicina pública pague el aborto de quienes lo deseen, ¿ok? Entonces, bueno, estas cosas ejemplos como este es lo que nos lleva a consecuencia esta falacia naturalística de Hume. Em, en todas los modelos no cognitivistas, es decir, los que no son realistas, los valores no pueden ser objeto del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque son creados de acuerdo a lo que ya se está haciendo, a lo que la persona quiere en un momento dado, pero que después puede querer totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos decir que el valor que yo le doy a una acción, cuando cambio de acción totalmente opuesta, luego le voy a dar el mismo valor? Pues no, no se puede. Un ejemplo, la mujer que durante años de su vida, la misma mujer, que durante años de su vida toma anticonceptivos porque aún no se ha casado, pero lleva una vida sexualmente activa y entonces pues más de 10 años, más de 15 años a lo mejor está bloqueando todo su eje hipotálamo hipoficiario, ¿verdad? Y de ahí a todas las glándulas. El día que se quiere embarazar no puede. Y como no puede, entonces recurre a las técnicas de reproducción asistida. Entonces, el argumento o el valor que era no quiero la vida de mis hijos en este momento de la mía, ¿cómo lo transformo en ahora la quiero, pase lo que pase? Aunque para tener un hijo tengan que morir varios más en el laboratorio. O sea, ¿cómo puedo compaginar eso? ¿Se dan cuenta? Es difícil. Por eso, bueno, por eso y por otras razones, me permito recomendarles mucho más el personalismo que otros modelos. El conocimiento cognitivista es necesario una fundamentación racional y objetiva de los valores y las normas morales. Bien, entonces, ¿cuáles son estas corrientes de antropología filosófica más frecuentes aplicadas a la bioética? Digo, per se hay muchas más, pero aplicadas a la bioética. Bueno, ya lo dijimos, el personalismo, el utilitarismo, el liberalismo y el principialismo, ¿ok? También se usa mucho el consecuencialismo, pero el consecuencialismo hay que ver las consecuencias y como en cada situación cambian muchas variables, es muy difícil de aplicar.
¿no? Eh, También está, por ejemplo, el deontologismo, ¿no? Que solamente hay que seguir el principio. Por ejemplo, no mentir es un principio, claro, pero si yo le comunico al paciente una noticia, por ejemplo, su hijo viene enfermo y se lo digo, bueno, se lo tengo que decir a uno de los dos progenitores, pero se lo digo a la madre, a lo mejor la madre decide que se acabe la vida de su bebé antes de tiempo, ¿no? Bueno, este caso es muy mal ejemplo, pero en fin, eh, puede entenderse más o menos los problemas del deontologismo, o bien en el deontologismo, si de alguna forma va en contra de la ley civil en un momento dado, puede llegar a- a- a causar muchos problemas, ¿no? O, por ejemplo, bueno, pues el paciente es el que elige y si el paciente elige no abandonar el tratamiento, que eso, por supuesto, el paciente lo puede elegir, pero que el paciente elige que el médico termine con su vida, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera en este deontologismo tendría que ser seguirlo sin ninguna adaptación o sin ningún razonamiento a dónde está el bien, qué es lo más digno para esta persona, ¿ok? Como sería en el personalismo. Bien, vamos a ver de una manera ya más breve cada uno de los cuatro modelos que yo quería hablarles. Y en primer lugar, vamos a ver el liberalismo radical. Bueno, obvio es no cognitivista porque va creando su propia verdad, sus propios bienes, sus propios valores y es extremo. Em, de alguna manera se presupone que no existe una fundamentación para ninguna de estas decisiones éticas y que solo va a partir todo de la voluntad del individuo, ¿no? Entonces, Herbert Marcuse que digamos, de ahí es uno de los pilares de este pensamiento, va a decir que el hombre tiene que liberarse de varias facetas, del trabajo, de la familia. Quien dice, bueno, recordemos la época de Marcuse, ¿no? La época en la que eh, pretende dar una solución a la posguerra después de las dos guerras mundiales y entonces, claro, había que reconstruir toda la sociedad y para eso pues era muy bueno que la mujer también se incorporara a la fuerza de trabajo. Luego, claro, eso trajo otro tipo de problemas ya a posteriori, otro tipo de problemas que hoy mismo vivimos en el sentido de que, claro, la fuerza de trabajo se duplicó y entonces, claro, quedan muchas personas sin trabajo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, al liberarse de la familia para poder trabajar, tenía que liberarse de los hijos y eso suponía el aborto, por ejemplo, ¿no? Y luego liberarse de la ética. Marcuse lo va a decir como liberarse de la iglesia también, ¿no? En el sentido de que la iglesia, las creencias en un ser supremo, pues es obvio que nos marcan una guía de conducta. ¿Cuál es la crítica al liberalismo? Bueno, que las verdades son parciales, que no está hablando de toda la verdad sobre el hombre, la libertad que conste, estoy diciendo aquí la libertad, que no es lo mismo que autonomía, ya lo mencioné, no es un valor absoluto porque la libertad, incluso hablando de la libertad,
antes de la libertad viene la vida, porque si por una supuesta libertad me quito la vida, pues ya no soy libre, porque se necesita estar vivo para poder ser libre, ¿ok? Entonces, por eso la libertad no puede ir hasta arriba de toda la jerarquía de valores. Obviamente, el hombre se caracteriza por ser libre y aún en el personalismo la libertad está súper considerada, pero libertad, no autonomía solamente, la libertad y la libertad, claro, siempre está vinculada con la responsabilidad, ¿no? Em, la libertad, según el liberalismo, es solo para algunos, ya lo dije hace un momento, y más bien se refiere liberarse de vínculos y límites, pero no ser libre para un proyecto de vida y de sociedad. Por ende, eso significa libertad sin responsabilidad. Las normas y los valores no son deducibles de los hechos, son originados por el sujeto y esta autonomía, pues claro, no está vinculada con la verdad objetiva. Em, y por eso la decisión ética va a estar basada en emociones, en situaciones subjetivas y en intención de la acción. Ahora vamos a pasar a la más difundida de todas las corrientes de la bioética, ¿ok? Y es la antropología pragmática utilitarista. ¿Por qué está tan difundida? Uno, porque es práctica. Dos, porque solo se basa en bienes materiales. Y como en el ejercicio de la sanidad, siempre la distribución de recursos es un tema que, que es muy difícil de resolver para cualquier país, sin lugar a dudas, pues lógicamente resuelve mucho de esto. Pero además de eso, por otro factor geopolítico global y que es el imperialismo cultural científico norteamericano. Como nace del utilitarismo inglés y del pragmatismo norteamericano, esta corriente de pensamiento pues afinca totalmente todo el pensamiento norteamericano, sobre todo en cuestión política, sin lugar a dudas, pero en cuestión de la bioética norteamericana, ¿no? Entonces, pues claro, eso, aunque uno no quiera, pero todo este desarrollo biomédico norteamericano nos salpica a todos, o sea, a todos, punto final. Entonces, pues también esta ideología, ¿no? El juicio moral para esta corriente está basado en el bienestar. ¿Cuál es el bienestar del paciente? Bienestar, que tenemos que buscar el bienestar de nuestro paciente. Por supuesto, si lo podemos tener cómodo y confortable en su cama, pues no lo vamos a poner en un colchón de clavos. Obviamente que así es, siempre tenemos que buscar el confort del paciente porque ya bastante está sufriendo con su enfermedad, pero tenemos que buscar el bien del paciente cuando tomamos decisiones. No basta con su bienestar. Entonces, como el bienestar presuponen condiciones materiales, pues ya lo dije hace un momento, no van a ser suficientes para todos. Entonces, va a estar basado en el bienestar y en las preferencias personales del paciente. Usa muchos elementos de autonomía, ¿eh? No, no es algo totalmente puro y cristalino. Y el utilitarismo va a hablar de minimizar sufrimientos, bien, pero para el mayor número de sujetos. Y uno tiene que preguntarse,
¿Y la minoría qué pasa? No alcanzamos a minimizar los sufrimientos de la minoría y así es, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que si dijéramos que estamos hablando de una ética del poder, porque siempre va a quedar en la campana de Gauss, ¿no? Que la mayoría, que puede no ser una mayoría numérica, que es esta mayoría de gente que sí es útil socialmente, excluye a minorías, que estas minorías pueden ser muy extensas, dependiendo de dónde y de quién se trate y de qué bienestar estamos administrando, ¿no? A lo mejor todos los pacientes van a alcanzar un suero, pero no todos los pacientes van a alcanzar una sedación. Y eso pasa también en Europa. Justamente estaba yo comentando un caso de una paciente que tuvo un sangrado de tubo digestivo en un país europeo, no voy a mencionar para no herir susceptibilidades, y para hacerle el estudio de la endoscopía y ver de dónde procedía el sangrado, no le pusieron ni siquiera un sedante, ni siquiera un sedante a una persona de la tercera edad. Bueno, de cualquier edad le dolería mucho, ¿no? Pero bueno, ni siquiera eso. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que pasen esas cosas? Pero claro, ven, era de la tercera edad. Ya no cabía en este rango de población, en el rango de población útil para la sociedad. Bien, bueno. em, Jeremy Bentham y Stuart Mill van a hablar entonces de maximizar el placer y minimizar el dolor y de ampliar la esfera de las libertades personales para el mayor número de personas. Algo que no les he dicho, perdón, mi error, es que todas estas corrientes no son corrientes que fueron pensadas, que fueron elaboradas para la bioética. No, nada más alejado de la verdad. Son corrientes de definición de quién es el hombre, de antropología filosófica. Alguna de ellas, por ejemplo, el personalismo, fue ideada como un movimiento social para reconstruir a la sociedad después de la Primera Guerra Mundial. Y, y bueno, ya ahora se los diré, ¿no? ¿Quién? Pero justo pensó en hacerlo desde la persona, ¿no? Que era la única que podía reconstruir la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el caso sobre todo de Mill, de Stuart Mill, fue como para una propuesta de ética pública eh, en base a esta fundamentación de las normas morales, ¿no? De esta fundamentación individualista. Obviamente rechazan la metafísica, lo que es trascendente, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos buscando el bien, la felicidad superlativas, porque eso no lo alcanza a proporcionar el Estado. El Estado nos puede dar seguridad, nos puede dar salud, nos puede dar educación, nos puede dar un aire limpio, ojalá, nos puede dar agua limpia, ojalá, etcétera. Pero lo que no puede hacer es darnos la felicidad. Entonces, no puede prometer algo así cuando se está diseñando o se está buscando apuntalar las razones de ser y de existir del Estado per se. Es diferente cuando yo lo que estoy buscando, si fuera yo filósofa, lo que estuviera buscando al, al tratar de estudiar más a la persona,
Entonces, lo que me interesaría es la persona, no la persona en relación a una organización política, ¿me explicó? Bien, entonces es imposible por eso alcanzar verdades universales y normas éticas que sean válidas para el 100% de la gente, porque se tienen que evaluar las consecuencias de una acción en base al costo-beneficio para la utilidad social. Fíjense qué diferencia de decir costo-beneficio y que luego en el personalismo vamos a decir riesgo-beneficio. Recuerden esto. Surge también de esta corriente el concepto de calidad de la vida, contrapuesto al concepto personalista de sacralidad de la vida. Entonces, este concepto de calidad de vida está basado en factores biológicos y económicos, y hay diferentes fórmulas para medir esta calidad de vida, ¿no? Como costo-beneficio, costo-eficacia, calidad de vida ajustada a los años de edad, etcétera. Entonces, ahí es cuando se puede decir que no se le va a proporcionar tratamiento porque no es productivo, ¿de acuerdo? Porque ¿para qué gastamos tanto en una persona que no va a ser productiva? Em, y por otro lado, Peter Singer, un afamadísimo autor contemporáneo de bioética, él ha propuesto la ética animal, no precisamente para ayudar a los animales de laboratorio solamente, sino porque dice que muchos animales tienen más inteligencia que algunos hombres. Claro, si comparamos tal vez un chimpancé con una persona pues con demencia senil avanzada o con una discapacidad intelectual desde muy temprano en la vida, pues sí, probablemente tenga razón, pero el que sea inteligente más o menos no lo hace ser más o menos persona, ¿no? Porque, porque bueno, pues eso cualquiera de nosotros podemos perder la inteligencia que tenemos, sea mucha, poca o cuasi insignificante, en el momento que sea. Y sin embargo, vamos a seguir siendo personas. Fíjense la diferencia. Es como si perdiéramos varios órganos del cuerpo, por ejemplo, las extremidades o eh, pues los ojos o un riñón porque lo donamos o un fragmento de hígado porque lo donamos o lo que ustedes quieran, seguimos siendo nosotros. ¿Por qué entonces la inteligencia significa que ya no somos personas, ¿no? O sea, cuando la inteligencia disminuye o radicalmente se acaba, nos consideramos unos a otros seres humanos como ya no personas. Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Me parece a mí. Bien, ¿cuál es la crítica al utilitarismo? Bueno, que la relación costo-beneficio es válida solo cuando se refiere a un mismo valor y a bienes homogéneos y jerarquizables. La persona humana y sus valores jamás van a ser negociables en base a cálculos cuantitativos y realmente no se puede prever todas las consecuencias de un acto después de realizar un balance como esto. Y obviamente, como ya lo dije, se están violando principios de igualdad y de no discriminación porque estamos descartando, ojo con el término, a todos aquellos que consideramos que no son personas ni tienen los mismos derechos porque ya no son útiles. ¿Ok? Eso es fuerte. Bien, de todas las subcorrientes que nacen del utilitarismo, destaca
el principialismo. Ya lo decía yo hace un momento, Childress y Beauchamp, James Childress y Thomas Beauchamp van a proponer la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Están muy bien los cuatro principios. El único problema de los cuatro principios es que no tiene jerarquía. Entonces, cuando yo estoy buscando no hacerle daño al paciente, pero el paciente decide desde su autonomía, ganó la autonomía. Cuando yo estoy buscando hacerle el bien al paciente, pero el paciente decide desde su autonomía, ganó la autonomía. Y cuando lo que ustedes quieran va a acabar ganando la autonomía. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta corriente está demasiado difundida y lo peor es que gente que no sabe tanto de bioética propone estos cuatro principios sin ton ni son, sin saber que per se no tienen tanto valor, porque ¿cuál vamos a elegir? Diego Gracia, que muchos de ustedes lo conocerán, es español, eh, ha propuesto para paliar este problema de la no jerarquía, hacer dos pares de principios, ¿no? Que yo no entiendo por qué dos pares, sería de todas formas, entre cada par van a entrar en conflicto. Él va a proponer la no maleficencia y justicia como principios máximos, digamos, y luego como principios mínimos, eh, que digamos, si se puede, se llevan adelante y si no, no, el de beneficencia y autonomía. Pero de nuevo, la autonomía va a primar demasiado sobre todo lo demás, porque es lo más fácil. Le dejamos toda la bolita al paciente y nosotros, a ver, uno como médico puede opinar algo, hacer todo el ejercicio ético y al final el paciente decidir que se va del hospital porque ya no quiere nada. Y ya está. Uno, al parecer, perdió, ¿no? Perdió por lo pronto el tiempo. No, no es verdad. El hacer todo el ejercicio nos ayuda a crecer nosotros, incluso cada uno de nosotros como sociedad y analizar los casos así, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bien, ahora vamos a ver el personalismo en donde pues podemos ver que el hombre está en el centro de todo. Les comentaba que fue después de la Primera Guerra Mundial que Emmanuel Mounier propone el personalismo y él lo propuso no como una corriente de pensamiento de antropología filosófica, de hecho no le dio tiempo de desarrollarlo ni de escribir mucho porque murió muy pronto. Y él lo que quería era reconstruir Europa, ¿no? Después de la destrucción de la Primera Guerra Mundial y se dio cuenta que solo si ponía al hombre en el centro podía lograrlo. Lógicamente, no solamente es realista, sino que además es humanista y va a entender a la persona como vértice histórico que crea a la sociedad, que se reconoce en su dignidad y en su esencia y que tiene una unidad biopsicosocial, pero también espiritual y trascendental. El yo va a ser irreductible, es decir, es como hubiera dicho Aristóteles, como los números. No le podemos quitar o agregar un número a cada una de las cifras sin alterar el número, ¿no? Y aunque la inteligencia incluso pudiera en algunos casos ser superada por el animal, la distancia ontológica, es decir, la distancia de la finalidad de la vida de unos y otros, es enorme entre hombres y animales.
el hombre representa el vértice del fenómeno de la vida, justamente porque trasciende su vida, ¿no? Bueno, aquí están las diferentes definiciones de persona, muy conocida de Boecio, ente subsistente capaz de racionalidad, racionales nature, individuo sustancia, eh, y bueno, es obvio que por un lado, como dice Ramón Lucas Lucas, somos un cuerpo espiritualizado y un espíritu encarnado, ¿no? De las dos maneras, porque es el cuerpo con el espíritu, son una sola cosa, ¿no? No hay separación más que académica para poderlo entender. El hombre, en cuanto a persona, sobre todo es capaz de reflexionar sobre sí mismo, de autodeterminarse, de entender cuál es el sentido de las cosas y de darle sentido a sus propias expresiones, a todo lo que él es. Y por eso la persona debe de ser el punto de referencia último, siempre debe de ser entendido como fin y no como medio. Eso ni siquiera nos lo dice un personalista, ya nos lo dice Kant, ¿no? Y es la unidad de medición para juzgar lo que es moralmente lícito e ilícito. Bien, los principios de la bioética personalista van a ser el principio de inviolabilidad de la vida humana, que ya sabemos que corresponde al valor de la dignidad de la persona, el principio de totalidad, eso que les decía yo de los números, ¿no? Que no podemos alterar un número sin que cambiemos de número y que en esa totalidad podemos actuar en la parte para curar el todo. Puedo quitar el apéndice para curar a la persona y no pasa nada. El principio de libertad y responsabilidad, fíjense, siempre va junto. Y el principio de socialidad y subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo que atender también a las necesidades, no solo las mías, pero a la vez, cuando a mí me toca recibir ayuda de, de todos los demás miembros de esa sociedad a la cual pertenezco, soy responsable de la ayuda que recibo. Un ejemplo para que se entienda. Eh, si al trabajador de la construcción el jefe le da cascos para protegerse, pero el trabajador no se lo pone porque hace mucho calor. Y entonces le cae un ladrillo en la cabeza y claro, le fractura el cráneo. ¿De quién es la culpa? ¿Del jefe o del trabajador que no se lo puso? Pues obviamente del trabajador que no se lo puso. De todas formas, lo vamos a ayudar, pero siempre cuando uno recibe la atención de salud, uno tiene que cuidar esa salud, ¿no? Bien, y también están el principio de corporeidad, que implica que el cuerpo manifiesta esa ontología de la persona, pero también el cuerpo es un límite limitado, si me permiten el pleonasmo, porque a veces el paciente o sobre todo su familia nos va a pedir es que haga otro esfuerzo, doctora, por favor. No. No porque no podemos agregarle un segundo de vida a ese organismo, ni una función más a ese organismo que ya no da más de sí. ¿Me explicó? Porque hay límites. Nos duelen los límites, pero los límites existen. Tan existen que un día fuimos procreados y otro día moriremos. Punto final. Pero también son limitados en cuanto a funciones. Nadie, aunque vea 20/20, nadie ve como un águila, etcétera, ¿me explico? Y la vida física es un bien fundamental, pero no es la totalidad. Sin ella no se dan los demás valores. Y por último, el principio terapéutico, en el cual, bueno, de este principio
o este principio va a derivar de la unitotalidad de la persona y es el que nos permite, como ya lo decía hace rato, intervenir una parte en beneficio del todo. Bueno, pues esto sería todo para la clase de hoy. Les recomiendo, por favor, que lean el manual de bioética de Helios Grecha. Se escribe, bueno, voy a quitar el modo sí. Uy, no, no me permite quitarlo. Bueno, Helios Grecha se escribe Helio normal, sin H ni nada, y luego es Sgrecia. Helios Grecha y se llama Manual de Bioética. Con que tengan el tomo uno, ahí vienen súper bien explicados la fundamentación de la bioética y creo que es, pues hoy por hoy sigue siendo un libro de elección para estudiar todas las corrientes, los modelos de la bioética. Y